Hola, en la clase de hoy vamos a ver límites. Primero, esas tres notas de ahí. Cuando tienen 0 dividido entre un número que no es 0, eso es 0. Un número dividido entre 0 es infinito. Y 0 entre 0, eso sí es una indeterminación. Entonces son tres casos completamente diferentes. Se los menciono porque si algún límite les da 0 entre un número, eso no es indeterminado. Sí existe y el límite es 0. Es diferente que no exista a que esté indeterminado. Entonces, para que no se les olvide. El primer ejemplo es límite cuando xy tiende al punto 1,1 de la función xy menos 1 sobre 1 más xy. ¿Cómo le hacemos? Pues igual que límites de una sola variable hay que evaluar. En este caso x pues vale 1 y y también vale 1. Entonces tendríamos 1 por 1 menos 1 sobre 1 más 1 por 1. Y vamos a hacer las cuentas. 1 por 1, 1, menos 1. Y abajo, 1 más 1 por 1, 1. 1 menos 1, arriba queda 0. 1 más 1, abajo queda 2. Y es lo que les decía, 0 entre 2, eso es 0. Entonces el límite sí existe y es 0. El segundo ejemplo. En este caso está tendiendo al 0, 0. Y la función es x cuadrada sobre x cuadrada más 1 por y cuadrada más 1. Esa es la función. Hay que evaluar. X en este caso pues es 0 y y también. Entonces, si ustedes evalúan, les va a quedar así. Y arriba nos queda 0 al cuadrado 0, abajo 0 al cuadrado 0, más 1, 1. Y el otro paréntesis, 0 al cuadrado 0, más 1, 1. 1 por 1, eso es 1. Y esto de nuevo es 0. Se los recalco porque hubo un semestre en que era una cuenta así parecida y no sé por qué todos me ponían que abajo esta operación daba 0. Entonces no sé qué pasó, pero pues no es 0, es 1, ¿no? Entonces ese es otro ejemplo. El tercer ejemplo es ese que está ahí, cuando tiende al punto 0, 0 y la función es 1 sobre x más y. Cuando evalúen les va a quedar 1 entre 0 más 0, o sea, 1 entre 0, y eso sí es infinito. Y pues de hecho, sí, o sea, ese límite sí es infinito. Ahorita les pongo, esta es una superficie. Ahorita les pongo cómo está el dibujo para que vean por qué es infinito. Esa es la superficie. Entonces es como dos sabanitas, o sea, esta es una sabanita que está como hacia arriba y esta es otra sabanita que está como doblada hacia abajo. Entonces, cuando se acerquen al 0, 0, o sea, aquí está el 0 de x, aquí está el 0 de y, entonces más o menos está aquí. Entonces, pues sí se van a ir ya sea a infinito o a menos infinito, dependiendo de qué lado se acercan. Si se acercan por acá, pues se irían a infinito hacia arriba. Y si se acercan de este lado, pues se irían a menos infinito. El cuarto ejemplo es esta función. Entonces vamos a evaluar. Arriba quedaría 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2. O sea, 4 menos 4 sobre 2 menos 2, o sea, 0 entre 0. Es decir, una indeterminación. Cuando tienen una indeterminación, aquí tienen dos opciones. Factorizan la función, si es que se puede, o lo vamos a estar manejando por trayectorias. Esta función, si ustedes se fijan, sí se puede factorizar, porque arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, x cuadrada menos y cuadrada, si factorizan la diferencia de cuadrados, les va a quedar así. Y esto se va a cancelar y entonces les va a quedar x más y. Es decir, que toda la función solamente es igual a x más y. Si no se acuerdan de eso de diferencia de cuadrados, pues nada más es esta formulita, ¿no? O sea, cuando tienen un cuadrado menos otro número al cuadrado, es raíz del primero menos raíz del segundo por raíces, pero con el signo cambiado. Ajá, o sea, eso es la diferencia de cuadrados. Entonces, aquí ya pueden volver a evaluar el límite, pero con
o nada más con x más y. Y eso es 2 más 2 y eso es 4. Entonces, aunque aquí parecía que era indeterminado, cuando les salga indeterminado yo les dije o trayectorias o factorizar, porque no quiere decir que el límite no exista, sino quiere decir que hay que utilizar otra estrategia. Y en este caso, pues el límite sí existe y es 4. Ya les puse aquí, esa superficie pues era un plano, porque teníamos que realmente la superficie es x más y. Como los dos tienen coeficiente 1, quedamos que eso era un plano y por eso el límite sí existe. O sea, cuando se acerquen al punto 2,2, o sea, en x, pues más o menos va a estar como por acá el 2 y en y pues está por aquí. Entonces, o sea, cuando ustedes se acerquen a ese punto, lo que está evaluado en la función es un 4. El quinto ejemplo es esta función. Lo primero que hay que hacer, igual que en las otras, evaluar. Arriba les va a dar 0, abajo 0. Está indeterminado, entonces o hay que factorizar o hacerlo por trayectorias. En este caso no podemos factorizar, o sea, arriba pues no podemos hacer nada y abajo tampoco. Entonces hay que hacerlo por trayectorias. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a dar dos trayectorias normalmente para acercarnos a ese punto y ver cuando nos acercamos por ese lado qué es lo que sucede. Entonces la primera nos vamos a acercar por el eje X. Ajá, porque recuerden que estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones. Entonces aquí en algún lado va a estar su superficie. Quién sabe cómo sea, pero ahí va a estar. Y entonces lo que ustedes están diciendo es, estamos tomando el límite cuando nos acercamos al 0, 0, o sea, aquí. Y quiero ver qué pasa cuando yo primero me acerco aquí por el eje X. O sea, cuando empiezo a caminar sobre estos puntitos y me acerco, ¿a qué número me estoy acercando? Era el equivalente a cuando teníamos una función que estaba definida por partes. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, digamos que esta fuera mi función. Y entonces yo decía, ¿qué pasa si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha? Ajá, bueno, al revés, los dibujé al revés, o sea, esta es la derecha y esta es la izquierda. Pero así decíamos, ¿qué pasa si me acerco por un lado y qué pasa si me acerco por el otro lado? Entonces aquí es exactamente la misma idea, solo que se llaman trayectorias. Entonces nos vamos a acercar primero por el eje X. Acercarnos por el eje X significa tomar el límite cuando x,0 tiende a 0, 0. ¿Por qué? Porque todos los puntos que estén en el eje X pues son de esa forma, ¿no? X, 0, o sea, por ejemplo, el 1, 0, el 2, 0, así todos los puntos que están en el eje X tienen esa forma. Entonces, ¿qué pasa cuando todos estos puntos se van acercando a 0? Que es lo que decíamos aquí. Todos estos puntos se acercan al 0, 0. Entonces, por eso vamos a tomar ese límite. Y pues de la misma función. ¿Y qué tenemos que hacer? Evaluar, pero evaluamos con estos valores. O sea, x en este caso va a valer x y y va a valer 0. Esos son los valores que vamos a sustituir. 5, x cuadrada, x sigue valiendo x. Por y en este caso dijimos que iba a valer 0. Ahora abajo tenemos x cuadrada, se queda igual, más y cuadrada, y es 0. Entonces arriba les va a quedar 0 y abajo x cuadrado. 0 entre un número es 0. Quiere decir que cuando nos acercamos por este lado, vamos a llegar a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos por el eje Y? O sea, cuando nos acercamos por acá. ¿Qué va a suceder con el límite? Eje Y. En este caso vamos a tomar el límite de 0, y que tiende al 0, 0. ¿Por qué? Pues porque todos los puntos que están en el eje Y pues son de la forma 0, menos 1, 0, menos 2, 0,3, o sea son 0, su coordenada en Y. Y de la misma función, x cuadrada más y cuadrada. Y lo mismo evaluamos con estos valores de aquí. En este caso x va a valer 0 y y va a valer y. Entonces 5 por 0 al cuadrado, y. Y abajo 0 cuadrada más y cuadrado. Arriba 0,
abajo y cuadrada, y 0 entre un número es 0. Así que de los dos lados, cuando nos acerquemos tanto por acá como por acá, nos vamos a estar acercando al 0, lo que quiere decir que los límites pues coinciden y por lo tanto el límite que estábamos buscando es 0. Bueno, aquí había que escribirlo bien, ¿no? El límite de x, y cuando tiene 0,0 de esa función que teníamos ahí, 5x cuadrada y, x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Esa es la respuesta. Y ahorita les pongo la imagen. Esa es la superficie. Y lo que hicimos fue acercarnos tanto por el eje X, o sea, es decir, nos empezamos a mover por estos puntos hacia el 0, 0 y por acá también. Y vimos que en efecto pues estábamos en 0. Y luego lo mismo por el eje Y, o sea, el eje Y está justamente aquí. Este es el eje Y. Ese que les, bueno, en otro color. A ver, en verde, a ver si se ve más. Ese que está ahí es el eje Y. Entonces lo que hicimos, aquí está el eje X, y lo que hicimos fue movernos por aquí, ver a qué número llegábamos, y movernos por acá y ver a qué número llegábamos. Por eso los dos llegamos en 0, y por eso se puede concluir que el límite sí existe. Sexto ejemplo es esta función. Al evaluar nos va a quedar 0 entre 0, que es indeterminado. No podemos factorizar, así que vamos a hacerlo por trayectorias. Primero por el eje X. Entonces, si nos acercamos por el eje X, tenemos que sustituir, en lugar de x, y, tenemos que poner x, 0. Ya habíamos visto eso. Entonces, quedaría x más 0 sobre x cuadrada más 0. O sea, x entre x al cuadrado, 1 entre x. 1 entre x es esta función. Así, esa es la función 1 entre x. O sea que cuando nos acercamos por el eje x, vamos a encontrarnos una función de ese tipo. Ahorita se los voy a poner gráficamente. Por el eje y, vamos a estar sustituyendo los puntos 0, y. Y quedaría de esta manera. 0 al cuadrado más y. Es decir, y entre y, es decir, 1. Así que cuando nos acerquemos por el eje y, vamos a llegar al punto 1. Como estos dos son diferentes, eso quiere decir que el límite no existe. Esta superficie mejor la hice en GeoGebra para poderla mover en tiempo real y que la vean. Entonces es una superficie que está muy extraña y por eso es que está indeterminado. O sea, si ustedes se acercan por el eje X, que es el rojo, van a llegar como al dibujito que les había hecho, o sea, como dos curvitas que nos están tocando. Y por el eje Y, que es el eje verde, sí se van a acercar al 1. Entonces le podemos dar como vuelta para que la vean. O sea, está muy extraña. Y pues sí, o sea, el límite en el 0, 0 pues definitivamente no existe. O sea, por un lado es una cosa, por el otro lado es otra. Entonces, pues ahí ya la vieron como desde, o sea, y ahí tiene un hoyo, ¿ya vieron? Entonces, por eso es que el límite no existe y por eso les dice que ahí se ve más o menos, ¿no? En la curvita que yo les decía, arriba del lado derecho se ve un pedazo y la otra está abajo. Ahí ese es el 1 entre x que yo les decía. Entonces, así es como se ve esta superficie. El último ejemplo es esta función. Cuando evalúen, les va a quedar 0 entre 0, que es una indeterminación. Y como no podemos... Bueno, sí podemos factorizar la parte de arriba. La parte de arriba es una diferencia de cuadrados, pero no nos va a servir de nada porque la parte de abajo pues no se puede factorizar y no podríamos cancelar nada, así que seguiría siendo indeterminado. Entonces vamos a hacerlo por trayectorias. Primero por el eje X. Por el eje X vamos a estar considerando los puntos de la forma x, 0. Así que al sustituir quedaría así.
todo al cuadrado. X cuadrada arriba, abajo x cuadrada también. X cuadrada entre x cuadrada pues es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Así que por el eje X vamos a llegar al 1. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando nos acercamos por la recta y igual a x. En este caso nos vamos a acercar por el eje y. Esta recta son los puntos de la forma x, x. ¿Por qué? Pues ahí nos lo está diciendo, ¿no? Y tiene exactamente el mismo valor que x. Entonces, esos son los puntos que vamos a estar sustituyendo. Quedaría entonces x cuadrada menos x cuadrada sobre x cuadrada más x cuadrada, todo al cuadrado. Arriba 0, abajo 2x cuadrada al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, que es 0. Y como estos dos son diferentes, eso significa que el límite no existe. Así es como se ve la superficie. Y no existe el límite porque cuando nos acercamos por el eje X, que es el rojo, nos estaríamos, acercando por ahí, por el rojo, o sea, 4, 3, 2, 1, y nos estaríamos acercando al 1. O sea, no sé si alcanzan a ver, pero justamente esa raya que se ve ahí, nos estaríamos acercando al 1, iríamos caminando por aquí, donde les estoy marcando, y, iríamos caminando, y al final a donde vamos a llegar es a 1. ¿Por qué? Porque 4 evaluado nos da este punto de acá arriba, 3 nos da este punto de acá arriba, 2 el punto de acá arriba, y así. Entonces, todos esos puntos, al evaluarlos, vamos a llegar a altura 1. Y en cambio, cuando nos acercamos por la recta y igual a x, pues es la recta que divide a la mitad entre el eje X y Y, o sea, entre el eje rojo y el verde, esta de aquí en medio, o sea, todo eso de ahí en medio que les estoy marcando, sería Y igual a X. Entonces, todos esos evaluados al final nos van a hacer, porque ahí tiene como, no sé si alcanzan a ver, como que está doblada hacia abajo la sábana, y entonces realmente si caminamos por aquí en medio, por aquí, vamos a llegar hasta 0, ahí al origen. Entonces, si nos acercamos por a este lado, como ahí tiene como una colinita encima del eje X, llegamos a 1. Pero como justamente está doblado por el eje Y, llegamos, por la recta Y igual a X, pues llegamos a 0. Por eso el límite no existe, porque la superficie está así como, pues sí, como si ustedes hubieran agarrado una hoja del medio y se hacen como esos dobleces extraños. Así que ya solo a manera como de resumen, lo único que tienen que hacer para calcular el límite es evaluar. Si les sale un número, pues ya. Si les sale infinito, también ya saben cuál es. Y si les sale una indeterminación y no pueden factorizar, entonces tienen que hacerlo por medio de trayectorias. Nosotros en los ejercicios les vamos a decir qué trayectorias tienen que utilizar. Eje X es los puntos de la forma x, 0. Eje Y, los puntos de la forma 0, y. Y por ejemplo en este caso la recta y igual a x, pues son x, x. También hubiera funcionado y, y. Hubiera quedado exactamente igual. Entonces da igual cualquiera de las dos que usen en este caso. En eje X y eje Y sí son esas específicas.